Una joven es acusada injustamente y se encuentra frente al juez. Pero cuando él revela un secreto del pasado, todos en la sala quedan sin palabras. Era una tarde calurosa, y Camila caminaba por las calles polvorientas, con un pan en una mano y una fruta en la otra, envueltos en un simple pedazo de tela. Tenía solo 8 años, pero ya entendía el peso de compartir lo poco que poseía. Mirando a su alrededor, divisó, apoyado contra una pared desgastada, a un niño con la mirada vacía, sucio y descalzo, con el rostro cubierto de polvo y un aire de cansancio que parecía demasiado pesado para su edad. Lo observó por unos segundos antes de acercarse. Sin decir nada, le extendió el pan y la fruta. El niño dudó, pero su mirada hambrienta no mentía. Aceptó el regalo con un leve gesto de agradecimiento, manteniendo el silencio, pero con ojos que brillaban de gratitud. Camila no sabía su nombre y tal vez él tampoco recordara el suyo propio. Para ella, eso no importaba. Cada vez que pasaba por ese rincón de la calle y lo veía, se aseguraba de compartir algo con él. Su propio hogar era modesto y lleno de limitaciones, pero había en su corazón una bondad natural que no le permitía pasar sin ofrecer ayuda. En esos días de infancia, Camila encontraba un cierto alivio en la rutina de compartir su merienda con ese niño. Se sentía menos sola en esos pocos minutos que pasaban juntos, casi como si formaran parte de una amistad secreta y silenciosa. A veces, el niño esbozaba una sonrisa tímida o murmuraba un gracias casi inaudible. Estos momentos eran raros, pero para Camila eran suficientes para continuar con su pequeña misión. Los días pasaban y no intercambiaban palabras, salvo esas pequeñas muestras de gentileza. Camila siempre seguía su camino tras entregarle la comida, sin esperar nada a cambio. Entendía, aunque sin saberlo con certeza, que un gesto de bondad podía ser un ancla para alguien perdido en un mundo tan frío. Una vez, una señora que pasaba observó la interacción y le susurró a Camila que no debería gastar lo poco que tenía en desconocidos. Pero ella no respondió, sabía que esa simple bondad era demasiado valiosa para ignorarla. Había algo en ese niño que la tocaba de una manera que no entendía del todo. Tal vez era el reflejo del sufrimiento en los ojos de él que, de alguna forma, resonaba con el propio vacío que también sentía. En ese silencio compartido, había una complicidad que no necesitaba palabras. Los días en que el niño no aparecía eran los más largos para Camila. Caminaba por la calle, buscando ese rostro familiar, y volvía a casa con una sensación de pérdida que, aunque inexplicable, la entristecía. Pero, siempre que lo encontraba, sabía que podía ofrecerle un momento de paz, aunque fuera breve. No imaginaba, entonces, que esos sencillos gestos de bondad y compasión algún día regresarían de una manera inesperada. En ese momento, ella simplemente hacía lo que su corazón le dictaba, sin esperar nada más que una ligera sonrisa de agradecimiento. El tiempo pasó, y la vida tomó caminos distintos para Camila y aquel niño. Ahora, ya adulta, apenas recordaba al muchacho, inmersa en memorias que lentamente se desvanecían en el polvo del tiempo. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambiaría. Una súbita acusación de robo cayó sobre Camila como una tormenta. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser llevada por la policía, sintiendo el peso de las esposas en sus muñecas y las miradas de juicio de quienes la veían pasar. No entendía cómo había llegado a esa situación, pero, de pronto, se encontraba en el banco de los acusados, en un tribunal frío e impersonal, donde cada rostro era una incógnita. Al sentarse en la sala del tribunal, el corazón de Camila latía desbocado. Miraba a su alrededor, casi sin comprender cómo su vida había llegado a ese punto. Sus ojos se alzaron, nerviosos, hacia el juez sentado en posición de autoridad, con una expresión impasible y distante. Había algo en su postura, en la manera en que la observaba, que le resultaba extrañamente familiar. Sin embargo, en medio de la avalancha de emociones, no logró detenerse en esa impresión. Solo sentía el peso de su mirada, dura y fría, como si él fuera el primero en juzgarla culpable. El silencio en el tribunal era asfixiante. Camila trataba de concentrarse, pero los murmullos de los abogados y las palabras secas del fiscal, acusándola con pruebas que ella no entendía de dónde habían surgido, hacían que su cabeza diera vueltas. El juez permanecía impasible, evaluando cada palabra. La sensación de reconocimiento crecía con cada intercambio de miradas. Algo en la forma en que fruncía el ceño, en cómo a veces desviaba la mirada, dejaba a Camila inquieta, como si un lazo olvidado intentara reanudarse en silencio. Mientras el juicio avanzaba, Camila hizo un esfuerzo por recordar. En destellos,
Su memoria la llevó de vuelta a la infancia, a las calles polvorientas y al rincón donde solía encontrar al niño sucio y descalzo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser. Él había seguido un camino completamente distinto, lejos de la calle, lejos de aquella dura infancia. Ahora, frente a ella, él era el juez. El mismo chico al que había alimentado tantas veces ahora decidía su destino, y su expresión seria no mostraba ningún signo de empatía o reconocimiento. El corazón de Camila se apretó, dividida entre la sorpresa y la sensación de injusticia. En el fondo, albergaba una esperanza infantil de que, al menos él, al ver su rostro, recordara lo que ella había hecho por él. Pero el semblante del juez era una muralla de indiferencia, algo que no podía comprender. Todo lo que veía era una figura fría y autoritaria que, en lugar de mirar a una mujer inocente, parecía solo querer resolver un caso más. Camila tragó en seco, sintiéndose más sola que nunca. No imaginaba que la bondad que había ofrecido en su infancia se convertiría en una incógnita. Sentada allí, frente al juez que había sido su amigo silencioso, comprendió que, a pesar de todo lo que había hecho, su destino dependía de la decisión de alguien que tal vez ya ni siquiera la recordara. Al inicio del juicio, el fiscal se levantó con una postura firme y una expresión dura. Presentó las pruebas contra Camila con una convicción inquebrantable, detallando evidencias y testimonios que la pintaban como una figura acusatoria e implacable. Cada palabra suya parecía una piedra arrojada contra ella, una acusación que la hería, aunque ella sabía que no era más que una cruel mentira. Camila, sentada en el banco de los acusados, se veía retratada como alguien que jamás había sido y sentía el peso creciente de las acusaciones en su corazón, como si todo el tribunal estuviera en su contra. El juez, desde su asiento, escuchaba las palabras del fiscal con una atención fría e impenetrable, con los ojos fijos en los documentos y pruebas que se presentaban. Con cada nueva acusación, la sensación de reconocimiento en su mirada fluctuaba, como si estuviera reprimiendo cualquier recuerdo que pudiera surgir. Era como si estuviera tan distante de ella como cualquier otra persona en esa sala. Camila luchaba por mantener la compostura, pero al ver la indiferencia en su rostro, una angustia silenciosa comenzó a brotar en su pecho. Se sentía como una extraña frente a alguien que, en algún momento, había sido su amigo silencioso. Cuando llegó el momento de su defensa, el abogado de Camila, un joven inexperto, hizo todo lo posible por refutar las acusaciones, pero su voz sonaba débil ante la fuerza de las pruebas presentadas por el fiscal. Presentó testigos que defendían la honestidad y rectitud de Camila, pero, con cada argumento, parecía que se hundía en un mar de pruebas desfavorables. Camila miraba a su alrededor, buscando algún punto de apoyo, pero incluso el abogado parecía inseguro, como si él mismo no tuviera suficiente confianza para defenderla. El fiscal volvió a hablar, resaltando la aparente intención calculada de Camila al cometer el crimen, presentándola ante el jurado como una figura sospechosa y manipuladora. Con cada palabra suya, Camila se sentía más lejos de cualquier posibilidad de justicia. Sentada allí, aislada en el banco de los acusados, tuvo la dolorosa percepción de que su bondad de nada servía ahora. La mirada del juez permanecía fija en las pruebas y en la voz del fiscal, mientras ella era dejada sola para soportar el peso de la acusación. Al final del día, el tribunal fue suspendido para reanudar las sesiones a la mañana siguiente. Camila, exhausta y desolada, levantó la vista una última vez hacia el juez, con la esperanza de encontrar algún rastro de aquel niño a quien alguna vez había alimentado. Pero lo único que vio fue un rostro impenetrable, rígido e imparcial, como si su destino no fuera más que otro caso entre tantos juzgados allí. Sin una señal de reconocimiento, Camila sintió el creciente desespero, como si estuviera atrapada en una trampa invisible, donde incluso aquellos que alguna vez fueron tocados por su bondad ahora parecían distantes. Esa noche, mientras el juez revisaba los documentos del caso en su solitaria oficina, sintió una inquietud que no lograba explicar. Intentó ignorar esa incomodidad, concentrándose en las evidencias y testimonios, pero un recuerdo insistente emergía de lo más profundo de su mente. La imagen de una niña de mirada bondadosa y una sonrisa cálida parecía acechar sus pensamientos, trayendo de vuelta fragmentos de un tiempo que llevaba mucho intentando olvidar. Con el corazón acelerado, comprendió que aquella mujer sentada en el banco de los acusados era la misma que, en su infancia, le tendía pedazos de pan y frutas, incluso cuando ella misma no tenía mucho. Los recuerdos comenzaron a fluir, vívidos e intensos. Se vio nuevamente en aquel rincón de la calle, descalzo y hambriento, recibiendo de ella una bondad que jamás se habría atrevido a pedir. En cada gesto suyo,
Había una generosidad sincera que le daba una fugaz esperanza de que el mundo pudiera ser menos cruel. Tragó en seco, sintiendo la misma gratitud y emoción que lo habían sostenido en sus días más oscuros. Y ahora, como juez, estaba frente a la misma persona, pero en una posición que lo ponía en un intenso dilema ético y moral. A la mañana siguiente, durante un receso del juicio, llamó a Camila discretamente a su oficina, lejos de las miradas y oídos atentos del tribunal. Ella entró con la cabeza baja, los hombros caídos, y apenas tuvo el valor de mirarlo. Con voz vacilante, él reveló su identidad, diciéndole que era el niño al que ella había ayudado tantos años atrás. Camila lo miró en estado de shock, intentando asimilar aquella revelación que traía una mezcla de sorpresa y emoción. Su memoria la transportó a cada momento en que le entregaba su merienda, sin imaginar jamás que aquel simple acto tendría relevancia años después. La conversación entre ellos fue silenciosa, con pocas palabras, pero llena de una emoción densa y casi palpable. Él le agradeció, de manera tímida, por todo lo que había hecho por él, aunque ella no tuviera motivos para recordar a un niño olvidado en las calles. Camila, con los ojos humedecidos, sintió un calor esparcirse por su pecho, un alivio inesperado que se mezclaba con el miedo a la condena. Por un instante, creyó que quizás la justicia no estaba completamente fuera de su alcance. Sin embargo, incluso ante esa conmovedora revelación, el juez mantuvo su postura formal. Sabía que no podía tomar ninguna decisión precipitada solo por una deuda emocional. Explicó que, a pesar de su gratitud, el juicio debía continuar conforme a las pruebas presentadas. Camila asintió, comprendiendo su posición, pero ahora sintiendo que, al menos, había alguien que sabía quién era realmente, alguien que conocía su verdadera esencia. Mientras Camila salía de la oficina, el juez permaneció sentado, con el peso de sus recuerdos presionándolo. Detrás de su semblante impenetrable, sentía como el conflicto crecía. La decisión que tomara podría cambiar no solo la vida de ella, sino también su propia búsqueda de redención. Con la mente confusa y el corazón dividido, se preparaba para enfrentar los días que vendrían, sin saber con certeza qué le dictaría su conciencia. Después de la revelación, el juez intentó regresar al tribunal con la mente clara y el semblante neutral, pero el impacto emocional de su reencuentro con Camila no era fácil de contener. La tensión era cada vez más palpable, y no pasó mucho tiempo antes de que algunos de sus colegas notaran su inquietud. Durante un receso, el fiscal, conocido por su ambición y su fervor por mantener la justicia, se acercó al juez con un tono de desconfianza. Insinuó que la postura de neutralidad del juez podía estar en riesgo y que eso podría comprometer la credibilidad del tribunal. Mientras el fiscal continuaba con sus insinuaciones, el juez se sentía atrapado en un dilema. Sabía que, si permitía que sus emociones interfirieran, estaría violando su juramento de actuar con imparcialidad. Pero, al mismo tiempo, no lograba apartar la verdad de quién era realmente Camila y lo que ella había hecho por él en su infancia. Consciente de la situación, el fiscal presionó al juez, sugiriendo que debía seguir el curso normal y mantenerse alejado de cualquier decisión que pudiera poner en riesgo su imparcialidad. Con el juicio retomado, el fiscal no escatimó esfuerzos en pintar a Camila como una manipuladora, alguien dispuesta a utilizar cualquier artimaña para escapar de su culpa. Presentó testigos que hablaban en su contra, testimonios que, para el juez, sonaban contradictorios, pero que reforzaban la narrativa de su culpabilidad ante el tribunal. Sentado en su posición de autoridad, sentía cómo crecía la presión, como si todos a su alrededor esperaran que tomara una decisión ejemplar contra Camila, fortaleciendo la imagen del tribunal. En los días siguientes, la situación no hizo más que intensificarse. Colegas del juez y autoridades superiores del tribunal comenzaron a cuestionar su objetividad, mientras que el fiscal continuaba instigándolo a tomar una decisión rápida y punitiva. En reuniones formales e informales, le recordaban constantemente su rol y la responsabilidad que tenía de mantener el orden y la confianza en el sistema judicial. El juez se encontraba dividido entre su obligación profesional y la gratitud que sentía por Camila, sintiendo que cada elección lo alejaba un poco más de su propia integridad. Ante esta creciente presión, el juez comenzó a cuestionar sus propias convicciones y decisiones. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su reputación para hacer lo que era justo, o cedería a la presión de sus compañeros? En el fondo, sabía que el camino que eligiera no solo cambiaría el destino de Camila, sino también su propia vida. La lealtad al sistema que lo había formado estaba siendo puesta a prueba, y se preparaba para el momento en que tendría que tomar una decisión que no solo definiría el futuro de ella, sino también el rumbo de su carrera y de sus principios.
El conflicto interno del juez se volvía cada vez más insoportable. Sabía que una decisión a favor de Camila podría comprometer su posición, quizá incluso arruinar su carrera, pero ignorar todo lo que ella representaba para él parecía una traición profunda a los valores que lo habían guiado hasta ese momento. Pasaba noches en vela, repasando mentalmente cada detalle del caso, tratando de encontrar una justificación racional basada en las pruebas, sin interferencias emocionales. Sin embargo, la imagen de Camila en su infancia, esa niña que tantas veces compartió su pan con él, no lo dejaba en paz. Durante una de esas noches de angustia, el juez decidió revisar nuevamente los documentos del caso, examinando las pruebas con una atención obsesiva. Sabía que el más mínimo indicio de inconsistencia podría ser suficiente para abrir una nueva línea de defensa. Sus manos recorrían cada página con una mezcla de ansiedad y determinación, como si la verdad estuviera escondida allí, esperando ser revelada. A cada línea que leía, se preguntaba cómo podría condenar a alguien que, en el fondo, sentía que era inocente. ¿Y si, al final de todo, estaba tomando la decisión equivocada? Finalmente, en medio de su análisis minucioso, encontró una falla, un detalle pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para sembrar dudas sobre la acusación. Ese punto oscuro en las evidencias parecía ser una brecha, un camino hacia la justicia que tanto deseaba. El corazón del juez se aceleró, sintió una mezcla de alivio y aprehensión. Esa podría ser la oportunidad que tanto buscaba para hacer lo correcto, pero sabía que actuar conforme a su convicción traería riesgos. A la mañana siguiente, el juez entró en el tribunal con una postura diferente, más resuelta, aunque consciente de que su elección sería cuestionada. Durante la audiencia, anunció su decisión de reexaminar las pruebas, permitiendo que Camila y su abogado presentaran una defensa más detallada y minuciosa. El fiscal, tomado por sorpresa, protestó vehementemente, alegando que esa acción era una interferencia indebida en el curso del caso. Para él, las pruebas ya eran más que suficientes, y cualquier intento de reexamen parecía una afrenta al propio sistema de justicia. Camila, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, observando con resignación el curso del juicio, sintió un hilo de esperanza al notar que el juez le estaba dando una oportunidad real y justa. Por primera vez, sintió que tenía la posibilidad de contar su historia completa, de exponer cada detalle y finalmente clamar por justicia. Con el apoyo de su abogado, que ahora mostraba más confianza, Camila inició una defensa emotiva, trayendo a la luz la verdad de los acontecimientos y defendiéndose con la dignidad y valentía que la situación exigía. Mientras Camila hablaba, el juez escuchaba con atención, sintiéndose cada vez más convencido de que estaba tomando la decisión correcta. En cada palabra de ella, en cada descripción sincera de los hechos, reconocía la misma honestidad y pureza que aquella niña del pasado poseía. A cada mirada que intercambiaban, percibía que su lucha por la verdad no era solo un intento por salvarse, sino una búsqueda de justicia que tocaba algo mucho más profundo. Aún sabiendo los riesgos, se sentía fortalecido por la certeza de que, esta vez, estaba actuando conforme a sus principios. La presión sobre el juez aumentaba cada instante. Sus colegas lo observaban con desconfianza, y el fiscal continuaba intentando descalificar las declaraciones de Camila, insistiendo en que todo aquello no era más que un juego de manipulación para evitar las consecuencias. Pero el juez, decidido a seguir adelante, enfrentaba cada argumento contrario con firmeza. Sabía que no podía traicionar su conciencia y que su posición estaba en riesgo, pero para él, el deber de buscar la verdad era más importante que cualquier amenaza. Entendía que, al permitir esta nueva línea de defensa, estaba eligiendo entre el sistema frío e impersonal y la compasión por la vida humana. Ese día, cada decisión que tomaba en el tribunal era un sacrificio silencioso, una renuncia a su propia seguridad y estabilidad en favor de una verdad mayor. Aún con la posibilidad de perder su posición y enfrentar represalias, se mantuvo firme, tomando decisiones que sabía que podrían tener un alto precio, pero que no comprometerían sus principios. Con cada palabra que pronunciaba, reafirmaba su compromiso con la verdad y, sobre todo, con la mujer que le había enseñado que la justicia también podía ser un acto de gratitud y humanidad. La sesión terminó con una tensión evidente en la sala. Todos eran conscientes del riesgo que el juez había asumido al reabrir el caso y dar más espacio a la defensa de Camila. El fiscal, visiblemente frustrado, miró al juez con una rabia contenida, dejando claro que no aceptaría esa decisión sin resistencia. Sabía que un nuevo análisis de las pruebas podría desestabilizar el caso que tanto había preparado, y su actitud revelaba un deseo silencioso de venganza, algo que el juez percibió, pero que no dejó que lo intimidara. Camila,
sentada en el banquillo, sintió una mezcla de gratitud y esperanza. Al mirar al juez, entendía que él estaba arriesgando mucho más que su carrera al decidir a su favor. Estaba poniendo en juego su propio pasado, sus recuerdos y su integridad. Por un breve momento, sus miradas se encontraron, y en ese instante, Camila comprendió que no estaba sola. Al igual que ella, el juez también estaba enfrentando una batalla interna, arriesgándolo todo por hacer lo que consideraba justo y correcto. Al salir del tribunal ese día, el juez sabía que las próximas horas serían decisivas. Su elección abriría precedentes y posiblemente generaría cuestionamientos sobre su imparcialidad. No obstante, mantenía en mente la imagen de Camila en la infancia y el impacto que había tenido en su vida. Entendía que la justicia, en su esencia, no se trataba solo de aplicar la ley, sino de asegurar que las historias de las personas fueran escuchadas y comprendidas. Mientras tanto, Camila esperaba el desenlace con el corazón inquieto, pero confiado. Sabía que, independientemente del resultado final, algo grandioso ya había sido logrado. Su acto de bondad del pasado, tan pequeño y silencioso, había regresado para transformar no solo su propia vida, sino también la de aquel que ahora sostenía su destino. Y para ambos, eso significaba más que cualquier sentencia. La sala del tribunal estaba en completo silencio cuando el juez se preparó para anunciar el veredicto. Todas las miradas estaban sobre él, el fiscal, que aguardaba ansiosamente una condena, Camila, con el corazón encogido, esperando lo que podría ser su última oportunidad de libertad, y los demás presentes, que sentían la tensión casi palpable en el aire. El juez respiró hondo, consciente de que esa decisión afectaría no solo a Camila, sino también a su propio futuro y reputación. Con una postura firme, el juez comenzó a exponer las fallas que había encontrado en el caso. Detalló las inconsistencias en las pruebas y destacó los puntos que habían sido descuidados por la acusación. Su voz era clara y decidida, cada palabra cargada de una convicción que dejaba entrever la verdad que había descubierto. El fiscal intentó intervenir, buscando desacreditar sus observaciones, pero el juez se mantuvo firme, llevando al tribunal de vuelta los hechos y pruebas que realmente importaban. Camila escuchaba atentamente cada palabra, sintiendo cómo la esperanza crecía en su pecho. Por primera vez desde el inicio del juicio, veía una luz al final del túnel. El juez, al presentar su argumento final, declaró que, basándose en las inconsistencias de las pruebas y en la falta de evidencia suficiente para condenarla, no podía considerarla culpable. La decisión fue un choque para muchos en la sala, pero para Camila fue la confirmación de que, incluso en los momentos más oscuros, existía una posibilidad de justicia. El veredicto de absolución resonó en la sala como un suspiro de alivio. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, se sintió finalmente libre del peso de las acusaciones injustas que habían amenazado con destruir su vida. Alzó la mirada hacia el juez, y en un instante silencioso, ambos compartieron una comprensión mutua, una gratitud que no necesitaba palabras. Él, por su parte, sintió una mezcla de alivio y una renovada confianza en los valores que lo llevaron a ocupar ese cargo. A medida que la sala se vaciaba, el fiscal salió sin mirar atrás, claramente frustrado con la decisión. Pero para el juez, la victoria de Camila representaba mucho más que un caso ganado. Era la redención de una deuda emocional y una prueba de que la bondad que ella le había ofrecido en el pasado había regresado en un ciclo inesperado. Con una sensación de misión cumplida, observó a Camila salir del tribunal, sabiendo que ambos habían encontrado, de alguna manera, paz en medio de la tormenta. Camila dejó la sala del tribunal con el corazón pesado, luchando por procesar el torbellino de emociones que la dominaban. El reencuentro inesperado con el juez la dejó en conflicto, desenterrando recuerdos olvidados y una sensación agridulce de reconocimiento. No sabía si podía confiar en él, ni si su pasado en común sería suficiente para cambiar el rumbo del juicio. Cada mirada intercambiada entre ellos parecía cargar un peso invisible, como si ambos supieran que la conexión que los unía no podía ser ignorada, pero tampoco debía interferir en las exigencias del tribunal. El juez, por su parte, apenas lograba concentrarse en las palabras del fiscal, que continuaba presentando pruebas y testigos en contra de Camila. En su mente, los recuerdos de su infancia volvían de forma vívida, desafiando su imparcialidad y poniendo a prueba sus principios. Sabía que, como representante de la ley, su posición requería frialdad y objetividad, pero una voz interna le cuestionaba: ¿cómo podía condenar a la mujer que una vez le había tendido la mano en los momentos más oscuros de su vida? A medida que avanzaban las sesiones del tribunal, la presión sobre el juez aumentaba. En conversaciones informales,
Sus colegas y superiores insistían en que debía tratar el caso de Camila con un rigor ejemplar, sin permitir que cuestiones personales interfirieran. El fiscal, con una postura inflexible y un semblante desdeñoso, se esforzaba en recalcar que Camila representaba una amenaza al orden, una infiltrada que intentaba escapar de sus responsabilidades. Cada palabra suya estaba calculada para influir en el juez, recordándole que su reputación estaba en juego y que una absolución podría arruinar su carrera. Camila, sentada en el banquillo de los acusados, escuchaba todo con una mezcla de indignación y resignación. Sabía que no tenía los recursos necesarios para enfrentar una acusación tan poderosa, pero no permitiría que la injusticia la derrotara sin luchar. En un momento de pura valentía, miró directamente al juez, permitiéndole ver la verdad en sus ojos, un pedido silencioso que él comprendió de inmediato. Ese cruce de miradas fue breve pero intenso, y el juez sintió un nudo en el pecho, reconociendo que el destino de ambos estaba, de alguna forma, irrevocablemente entrelazado. Con el tiempo, la tensión en el tribunal se volvió insoportable. El juez sabía que una decisión se acercaba y que cualquier elección tendría consecuencias. Una condena significaría traicionar la memoria de la bondad que Camila le había ofrecido en el pasado. Una absolución, por otro lado, amenazaba su estatus y su credibilidad en el sistema judicial. El dilema era devastador, y pasaba noches en vela, reflexionando sobre las elecciones que lo habían llevado hasta allí y sobre el verdadero significado de la justicia, cuestionando si la ley, en su frialdad, podía abarcar la humanidad que él tanto valoraba. Fue entonces cuando el juez tomó una decisión audaz. Ordenó que todas las pruebas fueran reexaminadas y que cualquier detalle inconsistente se revisara con rigor. Su actitud generó murmullos y miradas de desaprobación entre los presentes, pero él se mantuvo firme, decidido a darle a Camila una oportunidad justa. Sabía que estaba poniendo en riesgo su propia posición, pero el deber de buscar la verdad era más fuerte que cualquier amenaza. En cada palabra y en cada decisión, el juez reafirmaba en silencio su compromiso con la integridad y con la mujer que, sin saberlo, le había dado una nueva perspectiva de vida. A medida que el caso avanzaba, comenzaron a surgir nuevas pruebas, revelando una trama que involucraba no solo a Camila, sino también a individuos con intereses ocultos. Al permitir que la investigación se profundizara, el juez desentrañó detalles que exponían una red de intrigas mucho más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. Camila, de alguna manera, era solo una pieza en un juego mucho más grande y peligroso, y el descubrimiento despertó en él un sentimiento de indignación y un profundo deseo de hacer verdadera justicia. Al final, el tribunal se encontraba ante un giro inesperado. La decisión del juez estaba cerca, y todos esperaban ansiosos el veredicto que podría tanto salvar a Camila como comprometer la propia carrera del magistrado. Sabiendo que sería una decisión que marcaría sus vidas para siempre, el juez alzó la mirada, encontrándose una vez más con los ojos de Camila. En ese instante, ambos comprendieron que estaban a punto de enfrentarse a la verdad y de asumir el impacto de sus decisiones. El silencio en el tribunal era absoluto. Todos esperaban, con los ojos fijos en el juez, mientras se preparaba para anunciar el veredicto. El fiscal, con postura rígida, observaba con una mezcla de expectación e impaciencia, mientras que el abogado defensor de Camila parecía contener el aliento, sin atreverse a relajarse. Camila, sentada en el banquillo de los acusados, estaba tensa, pero había algo diferente en su semblante, una calma que tal vez reflejaba la certeza de su propia inocencia y el tenue hilo de esperanza que mantenía tras las miradas intercambiadas con el juez. Cuando el juez comenzó a hablar, su voz era firme, pero tenía una tonalidad que nadie allí esperaba. Empezó describiendo los detalles del caso, pero esta vez no omitió los puntos que había encontrado en las pruebas y que ahora arrojaban dudas sobre la acusación. El fiscal se movió incómodo en su asiento, claramente molesto, pero el juez continuó, señalando cada inconsistencia y revelando los errores que habían pasado desapercibidos. Con cada palabra, exponía un análisis minucioso que iba, poco a poco, desmontando la narrativa que había sido usada para acusar a Camila. Con la tensión aumentando, el juez hizo una pausa y miró alrededor de la sala. En un tono de voz que mezclaba convicción y una pizca de emoción contenida, declaró que, tras la revisión de todas las pruebas y el testimonio de Camila, no podía, en buena conciencia, considerarla culpable. Un murmullo de sorpresa recorrió el tribunal, pero el juez no se dejó perturbar. Finalizó su veredicto, ordenando la absolución de Camila y determinando que el caso fuera reexaminado para identificar las verdaderas motivaciones detrás de las pruebas presentadas. Camila, atónita, guardó silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar.
Una ola de alivio y gratitud la inundó, y al alzar la mirada hacia el juez, notó que él también la observaba, con una expresión de serenidad y quizás, por primera vez, una leve sonrisa de reconocimiento. Sintió que, de alguna manera, esa decisión era un tributo al vínculo silencioso que habían compartido en la infancia, un recordatorio de que la compasión siempre encontraba su camino, incluso cuando parecía olvidada. El fiscal, visiblemente irritado, se levantó abruptamente y salió sin intercambiar más palabras. Su partida demostraba claramente su descontento con la absolución, pero el juez permaneció sereno, seguro de que había tomado la decisión correcta, aunque sabía que esa elección no pasaría desapercibida ante sus superiores. Para él, ese acto de justicia era un recordatorio de su propósito en el cargo y una confirmación de que, al final, la verdad debía prevalecer sobre las apariencias. Mientras la sala se vaciaba, Camila se levantó y salió, sintiendo que el peso de las acusaciones finalmente abandonaba sus hombros. El mundo parecía diferente ahora, más ligero, lleno de posibilidades. Sabía que, a partir de ese momento, no solo había recuperado su libertad, sino también un propósito renovado. Decidió que usaría su experiencia para luchar por aquellos que, como ella, enfrentaban injusticias silenciosas. Camila dejó el tribunal con una mezcla de alivio y esperanza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El peso de la injusticia que la había atormentado en los últimos meses parecía finalmente disiparse, pero su mente estaba ocupada con reflexiones sobre la complejidad de lo que acababa de vivir. La acusación injusta y la presión de casi ser condenada habían dejado cicatrices profundas, no solo en su visión del sistema de justicia, sino también en su confianza y en la manera en que veía el mundo a su alrededor. Sentada en el cuarto de su pequeño apartamento, Camila pensaba en todo lo que había enfrentado y en cuánto la había cambiado esa experiencia. Recordaba la mirada severa del fiscal, el semblante neutro del juez y la tensión que la envolvía cada día del juicio. Pero, sobre todo, una pregunta la atormentaba: ¿cuántas otras personas, tal vez menos afortunadas que ella, estarían siendo condenadas injustamente sin la oportunidad de demostrar su inocencia? ¿Cuántas historias de injusticia pasaban desapercibidas, ocultas por un sistema que, muchas veces, parecía más preocupado en obtener un veredicto rápido que en buscar la verdad? Estos pensamientos la llevaron a tomar una decisión: no permitiría que su experiencia terminara en silencio. Con el tiempo, Camila comenzó a participar en grupos de apoyo y a frecuentar organizaciones que brindaban asistencia legal a personas de bajos recursos. Al principio, su trabajo era discreto, ayudaba en tareas básicas y evitaba involucrarse en casos complejos. Sin embargo, con cada historia que escuchaba, sentía el impulso de hacer más, de luchar no solo por sí misma, sino por todos aquellos que aún necesitaban una voz en el tribunal. Poco a poco, Camila se convirtió en una figura de referencia en esos espacios. Compartía su experiencia con valentía y honestidad, contando cómo había superado el juicio y cómo fue crucial que el juez revisara las pruebas, dándole una oportunidad justa de defensa. Su presencia era inspiradora y, para muchos, representaba una luz de esperanza. Conoció madres, padres y jóvenes cuyas vidas habían sido devastadas por errores judiciales, acusaciones falsas o falta de recursos para defenderse. En cada uno de ellos, veía algo de su propio camino y una razón más para seguir adelante. Mientras tanto, el juez también experimentaba una transformación interna significativa. El reencuentro con Camila lo había impactado profundamente, haciéndolo revivir su difícil infancia y recordar lo que sentía al recibir aquel almuerzo de la niña bondadosa. Durante años, había intentado enterrar los recuerdos de su vida en la calle, su pasado en medio de la pobreza y el abandono. Pero, al ver a Camila en el banquillo y reconocer a la mujer que un día lo había ayudado, sintió que esas memorias emergían con una fuerza que no podía ignorar. Esa experiencia despertó en él una empatía que iba más allá de la práctica jurídica. Como juez, siempre había sido meticuloso y fiel a las leyes, pero ahora comprendía que la verdadera justicia exigía más que aplicar normas frías. Requería compasión, humanidad y una mirada atenta a los contextos y las historias detrás de cada caso. Se dio cuenta de que el sistema judicial, del cual era parte, fallaba en ver a las personas más allá de las etiquetas de culpable o inocente. Cada caso, cada persona que entraba en el tribunal, traía consigo una historia, y su función debía ser descubrir toda la verdad, no solo una sentencia basada en apariencias. Decidido a hacer una diferencia, el juez comenzó a involucrarse en iniciativas de reforma judicial. Participaba en conferencias y reuniones en las que defendía cambios en los procesos para que hubiera más justicia y menos parcialidad.
Abogaba por revisiones en las prácticas de recolección de pruebas, defendía una mayor inversión en defensores públicos y argumentaba a favor de que todos los ciudadanos tuvieran acceso a una defensa digna y justa. Se convirtió en un crítico de la cultura de sentencias rápidas, que con frecuencia llevaba a personas inocentes tras las rejas sin un análisis cuidadoso de los hechos. En uno de esos eventos, el juez se reencontró con Camila. Fue un momento lleno de significado, pues ahora ambos estaban del mismo lado, luchando por una justicia más compasiva y equitativa. Trabajando juntos, comprendieron que sus experiencias los unían de forma indisoluble, como si su pasado hubiera sido una preparación para la misión que ahora compartían. Para Camila, el reencuentro con el juez reafirmaba que su propósito no era solo personal. Era una misión que trascendía su historia y la conectaba con todos aquellos que, como ella, enfrentaban injusticias silenciosas. La colaboración entre Camila y el juez ganó fuerza y visibilidad. Juntos, organizaron charlas, participaron en proyectos de concientización y abogaron por políticas públicas que promovieran una justicia más inclusiva. En cada evento, Camila compartía su historia, enfatizando la importancia de una segunda oportunidad y de la mirada atenta de un juez que, en lugar de solo seguir el procedimiento, optó por buscar la verdad. Y el juez, por su parte, hablaba de la importancia de conectar emocionalmente con los casos, recordando a todos que la justicia solo es plena cuando se preocupa por comprender a las personas en su totalidad. Con el paso de los años, la trayectoria de Camila y del juez se transformó en una causa mayor. Ambos eran reconocidos como defensores incansables de la justicia, y el trabajo que realizaban juntos impactaba vidas, inspiraba cambios y servía de ejemplo para otros profesionales de la justicia. Camila, que alguna vez fue solo una joven injustamente acusada, ahora se veía a sí misma como una líder, alguien que podía transformar el sufrimiento en una fuente de fuerza y cambio. Y el juez, quien antes se veía solo como un aplicador de la ley, ahora entendía que su misión era mucho más profunda. Ambos continuaron sus trayectorias, conscientes de que la lucha por la justicia era continua y requería resiliencia. Sabían que, a pesar de los logros, aún había mucho por hacer, muchas vidas por tocar y muchas barreras por superar. Pero, en sus corazones, sentían la certeza de que estaban en el camino correcto, inspirados por el lazo que, sin saberlo, habían creado en su infancia y que ahora se revelaba como un poderoso vínculo de compasión y propósito. Así, Camila y el juez siguieron, transformando el dolor del pasado en una lucha por el futuro, demostrando que la verdadera justicia no solo se hace en los tribunales, sino también en los corazones de aquellos que se preocupan y actúan para marcar la diferencia. En el canal, encontrarás historias emocionantes que nos invitan a reflexionar sobre la vida, la justicia y el poder del amor y la compasión. Cada narrativa está diseñada para tocar el corazón e inspirar, ofreciendo giros inesperados y profundas enseñanzas que van más allá del entretenimiento, conectándonos con temas humanos y relevantes. Si disfrutas de historias que impactan y te hacen pensar en las posibilidades de lo inesperado, asegúrate de suscribirte. Al suscribirte, te aseguras de no perder ninguna de las próximas historias, siempre llenas de emoción y sorpresas. Haz clic en suscribirse ahora y prepárate para sumergirte en narrativas que van mucho más allá de las palabras, con mensajes que pueden transformar e inspirar. Tu presencia es muy importante para que sigamos creando contenidos que toquen el corazón. ¿Nos acompañas en esta aventura?